economista y experto en finanzas y en petróleo, Leonardo Buniac, a quien le dejamos una pregunta pendiente. Y tiene que ver con la deuda externa, el manejo de la deuda. No hubo default este año, mucha gente lo pronosticó, no se produjo. Habrá default el año que viene, hay capacidad de pago, voluntad de pago ha habido. Sí. Hasta ahora se ha sido una política del gobierno. La voluntad de pagar, de cumplir con los acreedores internacionales. ¿Se podrá mantener esa en el peor momento de la historia de este país, el paro petrolero, se pagó la deuda. ¿Okay? No, definitivamente el gobierno Chávez nunca coqueteó con la idea, del no pago de la deuda. Jamás. A pesar de que había sectores del polo petrolífico que se lo sugerían y él... Así es. Sí, cumplir con una creencia depende de dos elementos. Uno, de la capacidad de pago que tú acabas de hablar, y dos, de la actitud, la disposición para pagar. Si te alguien te debe plata, bueno, tú cobras en función de esos dos elementos. Que él tenga capacidad de pago y que además quiera pagarte, tenga disposición. Hasta el momento el gobierno ha demostrado ambas cosas. Que tiene capacidad de pago y que quiere pagar. El problema es, mi estimado amigo, que la deuda externa ya no es sostenible. La estrategia usada por el gobierno estos últimos 3 años para honrar el servicio de la deuda pública externa se agotó en diciembre de 2017. ¿Por qué se agotó? Porque el gobierno ha venido recurrentemente contrayendo las importaciones y acumula 66% desde el año 2015, contrayendo la situación de divisa, liquidando activos externos netos, cuentas por cobrar de Petrocaribe, haciendo swap de oro, tocando la posición neta en el Fondo Monetario, los derechos especiales de giro, las canastas de moneda. O sea, ha hecho todo y ha venido haciendo un ajuste externo, liquidando activos. Amanece el próximo año, como te decía, con las reservas internacionales operativas muy, pero muy bajas, con precios relativamente bajos, con pérdida de potencial de producción. En consecuencia, tu escenario de flujo de caja de tesorería de moneda extranjera es sumamente restringido. Eso hace que yo te diga que el problema de la deuda ya es un problema de sostenibilidad. No es un problema de tamaño de la deuda, es si es sostenible o no sostenible el tema. En los próximos 10 años, Vladimir, Venezuela debe pagar por servicio de la deuda pública, bonos soberanos, república y PDVSA, 91.000 millones de dólares. En los próximos años. En los próximos 10 años, ¿ok? El próximo año 8.400, 5.900 millones por bonos república, pero 5.200 millones por bonos república y 2.900, 3.000 por bonos PDVSA. En consecuencia, el tema es la sostenibilidad y el año que viene el gobierno no tiene capacidad para honrar el servicio de la deuda pública bajo la estrategia que lo venía haciendo. Ya no puedes contraer más las importaciones, menos en año electoral, porque el impacto brutal ha sido la caída vertiginosa del consumo privado, un deterioro tremendo y por supuesto los aumentos de pobreza crítica y extrema. Y en un escenario electoral que podamos tener el próximo año, obviamente el gobierno no se va a arriesgar por mejores resultados que haya tenido ahorita con las municipales y anteriormente con las regionales. Entonces, ¿qué es lo que puede estar planteado? Yo creo que el gobierno va a analizar una cosa muy interesante. Alguien nos va a decir por Twitter, ahorita posiblemente, mira, vale, no le dé ideas al gobierno, pero el gobierno sabe que existe una cosa que se llama el principio de inmunidad soberana. ¿Qué significa eso? Que los activos de un Estado no pueden ser embargados. Tú no puedes llegar a Estados Unidos y embargar los muebles, los bienes muebles e inmuebles de la Embajada de Venezuela. Pero si pueden embargar un barco con petróleo, por ejemplo. Sí, podría ser, sin embargo es muy complicado, porque el problema es que bajo el formato que se vende el petróleo venezolano, una vez que se monta el petróleo en el barco, ya se le pertenece al comprador. Así es. Entonces es muy, pero muy complicado. Tú no puedes ni siquiera embargar una fragata militar. Venezuela como pasó. ¿Y los buques, por ejemplo? Ok, podría ser, pero es muy, pero muy complicado. Es una pelea cuesta arriba. Entonces, ¿qué pasa? Larga, seguramente. Tú lo puedes decir, mira, Venezuela puede acogerse al principio de inmunidad soberana, el Estado venezolano, pero PDVSA no. Porque PDVSA es una corporación que se dedica a actividades comerciales. Sin embargo, incluso PDVSA puede adherirse a un principio de bancarrota. También podría hacerlo, pero es un escenario muy, muy complicado. ¿Qué podría hacer Venezuela? ¿O qué podría hacer el gobierno el próximo año? Bueno, separar el problema de la deuda república de la deuda PDVSA. ¿Qué significa esto? Yo voy a mantener a PDVSA al día en todo su pago, porque la cuota del próximo año es muy pequeña. Son 2.900 millones para PDVSA. Mira que la gruesa, la más importante, es la deuda república. Yo voy a separar el problema de la deuda PDVSA y la deuda república y bajo una estrategia
donde teóricamente yo no pueda lograr la renegociación con los deudores, ¿ok? Y que las sanciones continúen como están y no logre un acuerdo con los acreedores ni lo logre con la oposición, yo puedo entonces acogerme al principio de inmunidad soberana, avanzar hacia una suerte de acuerdo obligatorio, elimino el carácter voluntario de la renegociación, obligo a los acreedores a una reestructuración, a un estilo de Estado forajido, mientras continúo haciendo los pagos de petróleo de Venezuela. Me libero entonces de cualquier posibilidad de embargo contra las cuentas por cobrar, de los embarques petroleros, de la infraestructura de PDVSA en el exterior. ¿Y qué opciones tendrían los acreedores para contraatacar, si pudiéramos utilizar el término? En el caso de los bonos de República, prácticamente ninguno. Claro. Lo único malo para Venezuela es que aumenta el riesgo. Aumenta el perfil de riesgo de la economía venezolana. Están cerrados por completo los mercados financieros para Venezuela, el financiamiento internacional, y Venezuela entra en una suerte de autarquía económica, de economía cerrada prácticamente, pero eso es un escenario donde el gobierno tendría entonces cierto alivio económico para financiar gastos públicos de carácter clientelar y entonces decir, somos gobierno nuevamente para más tarde iniciar un proceso de estabilización, inclusive posible acuerdo con los organismos multilaterales. ¿Y por qué no? Hay una cosa que se llama el cisne negro. El cisne negro son sucesos inesperados. Sí. ¿Okay? En 1600 los británicos, gracias a los británicos, descubrimos que existían los cisnes negros porque los descubrieron en Australia en 1650 aproximadamente. Y en ese momento fue un suceso inesperado de grandes consecuencias. Un suceso inesperado el próximo año, una vez reelecto Nicolás Maduro, y si ese es su objetivo político, puede ser inclusive la dolarización. ¿Y por qué no? O sea, si hay cisne negro, puede haber cisne rojo también. Así es. ¿Y por qué no podemos dolarizar la economía después de eso? ¿Por qué no podemos ir a un acuerdo con el Fondo Monetario después de eso? ¿Tú ves factible la dolarización? Totalmente factible. ¿Sí? ¿Y recomendable? Totalmente recomendable. Te voy a contar algo de Nicaragua. Yo recientemente estuve en Nicaragua hace 18 meses aproximadamente. Llegué al aeropuerto, cambié Córdoba, dólares por Córdoba para poder pagar, y cuando iba en el taxi, le pagué con un billete de 50 Córdoba al taxista, y el hombre me dijo, señor, qué pena, qué vergüenza. Y yo le digo, ¿pero por qué? No tengo vuelto, no tengo cambio para darle. ¿A usted le importaría que le diera dólares? Caramba. Y el hombre me pagó con dólares. ¿Sabe por qué? Porque el 80% de la base monetaria de Nicaragua, Vladimir, es dólares. En la Nicaragua sandinista. En la Nicaragua sandinista, ahorita, en este momento. 80% de la base, por lo tanto, el Córdoba no es un signo monetario. Pudiéramos decir en verso que entre dólar y revolución no hay contradicción. No hay contradicción, te quedó maravilloso. Porque el Córdoba no es un signo monetario, es un símbolo patrio. Porque el que sale en Guatemala es un pájaro con el pecho rojo, no es un signo monetario, es un símbolo patrio, como el Colón en Costa Rica, como el Lempira en Honduras. En Honduras son símbolos patrios porque estas economías están totalmente dolarizadas, como está El Salvador hoy, que es el dólar, como está Ecuador. Así que es un tema únicamente de retórica política y el cine negro. Fíjate, me ha hablado de 3 países: El Salvador, Nicaragua y Ecuador, gobernados por movimientos de izquierda. Y el dólar es el signo monetario que prevalece. En el caso de Ecuador, totalmente. Totalmente. Y cuidado, en todos estos países hay total y absoluta estabilidad cambiaria y de precio. ¿Inflación? Inflación. ¿De qué? Un dígito, pero ¿De qué estás hablando? ¿Por encima del 5%? No existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? República Dominicana creciendo a 6% este año y Panamá también con una tasa de inflación de 2% anual. Es Venezuela el único país del mundo con una inflación de 2000%. De hecho, somos la inflación de la era digital. Tenemos que hacer una pausa. Pero antes, un recuerdo. ¿Sabes que hace poco me tocó moderar una conversación con Adolfo Suárez, hijo? El hijo de aquel legendario político español que condujo la transición política española. Y entonces, una de las grandes alarmas que había en la economía española en ese momento era la inflación escandalosa, 20%. Vamos a la pausa, ya venimos con Leonardo Uniac. 20%. Sí, señor.